¿Alguna vez escuchaste sobre el día en que Miguel se levantó contra los 72 espíritus que Salomón había invocado? No fue un mito ni un cuento, sino un episodio velado, oculto, donde el cielo guardó silencio y el infierno comenzó a susurrar. Ese día, un rey cruzó una frontera invisible que jamás debió pisar, y la luz se encontró cara a cara con la oscuridad en el corazón mismo del templo. Lo que allí ocurrió no fue solo un choque de fuerzas, sino una advertencia para todas las generaciones. En un inicio, Dios hablaba con Salomón. Lo hacía en sueños, a través de señales, incluso con fuego que descendía sobre el altar. Pero hubo un momento en que esas voces cesaron, y ese silencio, lejos de ser ausencia, era juicio. Era como un padre que, después de advertir muchas veces, permite que el hijo enfrente las consecuencias de sus decisiones. Así, poco a poco, el rey comenzó a descender, hasta el punto en que ya no podía distinguir si su sabiduría venía del cielo o de una fuente oscura que imitaba la luz. El templo se levantaba majestuoso, el pueblo aplaudía, los sacerdotes entonaban cánticos y las naciones enviaban tributos. A simple vista, todo parecía bendición, pero en el mundo espiritual algo se había quebrado. Se había abierto un abismo silencioso, invisible, pero real. Y uno de los que fueron enviados para observar esa fractura fue Miguel, el capitán de los ejércitos celestiales. El joven que un día pidió sabiduría para gobernar con justicia ya no era el mismo. Ahora usaba su mente para interrogar lo oculto, para manipular fuerzas prohibidas. Sus ojos ya no reflejaban temor reverente, sino curiosidad peligrosa. Porque cuando un hombre se aleja de la fuente de la revelación, inevitablemente comienza a beber de la fuente del engaño, y esa agua, aunque parezca dulce, termina envenenando el alma. Así fue como Salomón, sin darse cuenta, abrió pactos invisibles, no con sangre ni palabras, sino con intenciones. Y en el mundo espiritual, las intenciones hablan más fuerte que los discursos. Mientras el templo se alzaba en el nombre de Dios, los 72 descendían bajo el nombre de la curiosidad. Eran entidades antiguas, espíritus sellados desde tiempos remotos, fuerzas olvidadas por los hombres, pero registradas en los archivos eternos. El rey, con su anillo brillante y su corazón dividido, comenzó a llamarlos, clasificarlos y usarlos. ¿Te imaginas lo que significa invocar espíritus caídos para construir lo que debía ser sagrado? Pronunciar el nombre de Dios junto a los nombres de quienes fueron expulsados del cielo. Fue en ese ambiente de mezcla y profanación donde Miguel apareció. No con espada en mano, sino en silencio, porque el cielo sabe esperar, examinar y juzgar antes de actuar. Salomón caminaba confiado en sus palacios, creyendo que aún tenía el favor divino. Los escribas registraban nombres que jamás debieron escribirse en tierra consagrada. Se preparaban salones para recibir entidades que obedecían por conveniencia, no por devoción. Mientras más prolongado era el silencio de Dios, más convencido estaba el rey de que tenía el control, pero ese control era falso. Los 72 no eran siervos, eran un ejército disfrazado, ya soldados del abismo bajo órdenes de un hombre que ya no distinguía entre poder y obediencia. Y es que algunas ruinas no se ven por fuera, comienzan en lo profundo del alma. El colapso espiritual rara vez llega con estruendo, casi siempre se disfraza de sabiduría, de espiritualidad aparente. El templo resplandecía, pero el trono ya estaba contaminado. El espíritu que un día llenó de gloria las habitaciones de Salomón se retiró en silencio. Mientras el rey escribía en pergaminos los nombres de los caídos, el cielo pronunciaba el nombre de Miguel, porque había llegado la hora señalada. Y cuando el cielo decide moverse, ninguna tiniebla puede resistir. Miguel descendió, no por el rey, sino por la santidad. No para dialogar, sino para cortar lo profano de lo eterno. Y aunque Salomón pensaba que dominaba, lo que venía era inminente. El juicio siempre comienza en la casa de Dios, y el templo, aunque terminado, ya llevaba en sus cimientos la huella de lo impuro. Los demonios obedecían por un tiempo, pero no eran esclavos, eran invasores silenciosos. Ornias fue el primero en presentarse.
con lamentos en vez de furia. Absorbía la energía de los jóvenes, un poder sutil y casi imperceptible. En lugar de rechazarlo, Salomón lo interrogó, y lo que reveló fue suficiente para abrir una grieta imposible de cerrar. No estaba solo, había toda una legión. 72 nombres antiguos listos para entrar en escena. Salomón los catalogaba, los clasificaba: espíritus de enfermedad, de división, de idolatría, de manipulación espiritual. No se presentaban como monstruos grotescos, sino como influencias disfrazadas de luz. El rey pensaba que los dominaba, pero en realidad solo les daba espacio. Y Miguel observaba, porque Dios permite que el hombre caiga lo suficiente para que no quede excusa, y entonces el juicio sea inapelable. Los relatos más antiguos afirman que estos espíritus fueron usados incluso en la construcción del templo. Movían piedras imposibles, fundían metales con fuego sobrenatural, levantaban estructuras que ningún arquitecto entendía. Y mientras el pueblo celebraba, el cielo callaba. Porque no todo avance viene de Dios, y no todo progreso espiritual significa bendición. Con el tiempo, el anillo dejó de ser símbolo de autoridad y se convirtió en una carga, una prisión invisible. Los demonios dejaron de someterse dócilmente y comenzaron a burlarse, a mentir, a desafiar. Belcebú se presentó no con temor, sino con soberbia, ofreciendo a Salomón más poder, más dominio, más reinos ocultos, a cambio de rendirse no con palabras, sino con intención. Y el rey, sin notarlo, comenzó a ceder. El templo estaba terminado, el fuego descendió en su dedicación, pero las manos impuras que lo habían levantado exigían consecuencias, porque donde las tinieblas cooperan, tarde o temprano, cobran un precio. Salomón había cambiado la voz de Dios por susurros oscuros, y aunque no levantó ídolos visibles, su corazón ya se había inclinado. Entonces Miguel descendió, no con fuego ni truenos, sino con juicio en su mirada. Nadie lo vio, pero esa noche el aire cambió, las lámparas del templo titubearon y los demonios temblaron. El cielo había intervenido, y cuando el cielo actúa, el infierno no tiene refugio. Lo que ocurrió después no fue solo historia, fue una advertencia. No se puede mezclar lo santo con lo profano sin pagar el precio. Salomón lo aprendió tarde, pero su caída quedó como testimonio. Porque el hombre más sabio que caminó sobre la tierra perdió el rumbo, no por ignorancia, sino por curiosidad. Y Miguel, el guardián del altar, fue enviado para recordarle que la santidad no se negocia. Si sentiste que esta historia sacudió algo dentro de ti, escribe en los comentarios: Miguel, guarda mi altar. Porque tal vez estés más cerca de esa batalla invisible de lo que imaginas.